que esta es como la segunda parte de los tipos de balance, cómo los podemos hacer y más interactivo, en forma de reporte, usando el formato de tabla y pues un agregado de una pequeña gráfica. En la semana anterior nosotros vimos lo que es un balance general anual y mensual. En este caso solamente es anual. Como les contaba, es básico, ¿verdad? Muy similar al de la semana anterior, solo que en este caso va a ser anual y siempre utilizando el rótulo, nada más que con un agregado, ¿verdad? Ya lo vamos a explicar el agregado, pero la base siempre es la misma: activo corriente, no corriente, otros activos. En un caso no saben clasificarlo, pues está esa opción también: pasivo corriente, pasivo no corriente. Por último, pues sale el patrimonio, capital de reservas, etcétera, más la suma del pasivo y patrimonio. Entonces, todo eso ya trae una pequeña fórmula, bueno, no tan pequeña, pero un poquito larga, pero la base de esto es el llenado de estos datos. Por ejemplo, como habíamos hablado, vamos a borrar esto para hacer el ejemplo, ¿verdad? Como les comento, esto ya es una secuencia de varios formatos de balance general que ustedes pueden realizar de forma automatizada. Les repito esto porque si no tomaron en cuenta el video anterior, pues es bastante interesante que lo vean. E incluso si ustedes no tienen la leve noción de lo que es un formato de tabla, pues también tenemos ahí en el canal pues varios cursos de listas de videos donde nosotros explicamos lo que es el formato de tabla a detalle, las fórmulas principales, sumar puntos y punto conjunto, y un ejemplo de integración de fórmula que, como les comentaba el domingo pasado, pues son varias secciones. En este caso, en el caso de sumar puntos y punto conjunto, que es la principal que nosotros hemos utilizado, ¿verdad? Tenemos ahí una lista donde nos va a explicar todo lo que es la función sumar puntos y punto conjunto. En este caso tiene 4 videos el formato de tabla, pero explico todo esto para no entrar mucho en detalle y solo explicar el funcionamiento, ya que esta base ya la explicamos en nuestro canal a detalle. Entonces nosotros realizamos un formato de tabla. Vamos a llenar esto para hacer el ejemplo ya. Otra tabla: fecha, tipo, clasificación, descripción, estado y valor. En este caso, pues no vamos a dejar el botón de los filtros porque no es necesario. Lo que vamos a hacer es colocar una fecha, por decirlo así, 1 de enero. Vamos a escoger un activo corriente. Vamos a basarnos siempre en el ejemplo para que no se pierda un poco anterior. Efectivo. Si queremos, colocamos una descripción, si no, pues no lo hacemos. Entonces, recuerden el juego, de acuerdo a la naturaleza de la cuenta, ¿verdad? Nosotros tenemos débito y crédito, ¿verdad? Esa opción debemos comprenderla cuando estamos tratando con las cuentas y su naturaleza. En este caso, un débito porque va a aumentar, porque los activos lo que hacen es, cuando nosotros los cargamos, colocamos aquí activo corriente, y como recuerden que es prácticamente el mismo ejemplo, solo que las fórmulas las limitamos a anual. No importa qué meses tenga, siempre va a ser anual. Entonces, y pues el próximo domingo también haremos otro un poquito más complicadito, pero sí, ya con fecha específica. En este caso es solo anual. Todo lo que tenga que ver con el año que nosotros vamos a requerir lo va a traer al balance. Entonces, como les comentaba, vamos a hacerlo otra vez para que, por si en caso los perdí, ponemos la fecha, escogemos qué tipo es, en este caso activo corriente, efectivo, y la descripción, pero en este momento no es relevante. Colocamos débito porque vamos a aumentar el activo. Entonces venimos nosotros, hacemos la otra partida, en este caso el complemento de esta partida. Vamos a colocarle que fue un patrimonio y que los accionistas
pues colocaron el capital social. En este caso, tanto los pasivos como el patrimonio, pues se incrementan con un crédito. Vamos a decir que empezaron con esa cantidad, ¿verdad? Ustedes pueden ver que dice aquí 2020 y no hay nada. ¿Por qué dice 2020? Porque le aumentamos una condición que si aquí no hay año, ¿verdad? Va a traer el año máximo que tenemos aquí. Entonces, si yo le coloco un ejemplo 2020 aquí, pues como no hay valor de 2020 que lo extrae de aquí, no hay. Entonces, hay una condición extra ahí. Por ejemplo, aquí yo lo que hago es esto, le cambio y empieza a aparecer. Pero si yo tuviera 2021, no hay nada, como pueden ver, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esa partida misma, los mismos datos, solo para que ustedes más o menos me capten el cambio con esa condición extra que tenemos aquí. Y aquí vamos a cambiar un poco la partida. Vamos a poner una cuenta por cobrar. Recuerden, el activo incrementa con un débito. En este caso, vamos a colocarle aquí, por decir un ejemplo, un activo no corriente. Otros activos, mejor. Vamos a ponerle que fue una patente. Recuerden que las cuentas ustedes las pueden agregar, ¿verdad? Clic derecho dentro del rango este y empiezan a crear y automáticamente ya sale aquí. Ok, entonces tenemos esta opción, ¿verdad? Recuerden que aquí colocamos 2021 y aparece los 15,000. Si yo coloco 2020, eso no me trae los del 2020. Entonces esta fórmula se hizo de manera que si aquí no hay año específico, no se va a actualizar esta fórmula de aquí. Entonces lo que va a hacer es que va a traer el máximo, va a buscar cuál es la fecha máxima, va a extraer el año. En este caso, la fecha máxima es 2021. Si yo quito aquí, como podrán ver, me trae el rótulo 2021, ¿verdad? Entonces ya el 2020 queda, como quien dice, solo en la base de datos. Entonces prácticamente aquí nosotros podemos meter varios periodos hasta donde nos lleguen las filas. Por ejemplo, son 1.048.576 filas, ¿verdad? Si en un caso tenemos que hacer alguna, se puede decir, express, contabilidad, entonces podemos armar y tener varios años en esta secuencia. Por ejemplo, vamos a hacer otro del 2020 para acumularlo un poco más. Vamos a ponerle aquí que tenemos en inventarios. Recuerden, es un activo, aumenta con un débito. Vamos a decir que ese valor nosotros de inventario prácticamente lo obtuvimos de una cuenta por pagar. Y aquí tenemos nuestra partida doble. Listo, entonces automáticamente todo eso pasa para allá. Si yo le cambio y quiero el 2020, recuerden que aquí hay un candado, ¿verdad? Si aquí no hay datos, aquí donde está el año, palpitando el mouse, en esta sección, agarra el mayor de todo lo que hay aquí. O sea, la fecha superior, en este caso le extrae 2021, pero yo le estoy diciendo que quiero el 2020. Entonces automáticamente tenemos ahí nuestro balance cuadrado, ¿verdad? Porque esta vez utilizamos una fórmula diferente, donde lo que va a validar es que, un ejemplo, va a ser una unión de texto. Si no hay valor ahí, pues, en este caso F2, que ustedes ven aquí, me va a traer el año o el máximo de esa cadena de texto. Entonces, en este caso, esta función es una función matricial. Cuando digo función matricial, es que todo esto es
una base de datos y va evaluando fecha por fecha por fecha por fecha. Por eso es importante entender lo que es un formato de tabla. ¿Por qué? Porque aquí forzamos a Excel solo que corra o recorra hasta aquí. Si nosotros no trabajamos con el formato de tabla, estamos diciendo al Excel que recorra el 1.048.536 filas y eso hace un recálculo casi imposible de tener de forma inmediata porque empieza a cargar y no digamos si tenemos más datos. Entonces hace todos esos cálculos. Entonces por eso yo siempre hago entender de que el formato de tabla es la mejor opción porque trabaja con el rango. Por eso ustedes pueden ver aquí que aquí dice tabla 1. Y al decir tabla 1 está haciendo referencia a este de aquí. Podemos ver aquí en diseño cuando damos clic, tabla 1. Incluso le podemos dar nombre si quieren, movimiento. Y aquí también se automatiza, ¿no? Pero la diferencia de usar un formato, en este caso una fórmula matricial, es esto, que se colocan estos corchetes que ven aquí. Porque si yo le doy F2 y le doy normal Enter, ¿verdad? Ya no aparece, pero no me va prácticamente a evaluar, como pueden ver aquí. No me evaluó la segunda opción, porque prácticamente recorre la tabla de la fecha y me trae el año de la fecha superior. Entonces, para activar una fórmula matricial, nosotros lo que debemos hacer es que escribimos lo que ocupamos, le damos Control, Shift y Enter y listo. Recuerden, Control más Shift más Enter. Esto lo que hace es activar estas fórmulas matriciales que están identificadas con estos pequeños corchetes que ustedes ven aquí al principio y al final. Entonces va evaluando toda la parte de la tabla, donde en este caso es fecha, evalúa cuál es la mayor y me extrae de ese valor mayor el año y me lo coloca automáticamente aquí. Entonces también se vuelve funcional cuando yo quiero, en este caso, poner una fecha específica que pueden ver aquí ustedes, esta de aquí. Vamos a hacerla un poquito más grande para que la vean mejor. Esta de aquí. Si yo quiero en el reporte solo el 2020, pues me va a traer 2020 si yo lo escribo. De igual manera, si pongo 2021 me lo va a traer. Pero la condición extra es que si ahí está en blanco, va a evaluar y me va a traer el año de la fecha superior de hasta aquí. Y de ahí pues hacer la misma formulita que tenemos la semana anterior, ¿verdad? Sumar los activos, corriente, pasivo, pasivo no corriente, patrimonio, etc. Y aquí nos indica donde si en verdad está cuadrado, porque por ejemplo, si yo quito un valor, en este caso de la partida, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver que no hay ningún cambio y yo borré aquí, pero recuerden que agarró el mayor 2021, pero si yo coloco 2020, aquí me dice que tengo la diferencia de 50,000. Esto se nos vuelve bastante práctico, ¿verdad? A la hora de realizar pues un formato así, se puede decir express, de un balance general. Pero vamos a colocarle nuevamente valor que borramos. Listo. Aquí ya nos indicó que está en 0 y nos trae el rótulo de diferencia y pues tenemos ahí nuestra pequeña gráfica del balance. En el caso de la fórmula, pues como pueden ver, es un poquito larguita, pero es la misma de la semana pasada, solo que donde solo queremos el año, porque le indicamos que mediante la unión concatenar el principio del año y por supuesto el final del año, que en este caso es 31 del 12. Y a esa concatenación pues le dimos que nos extraiga el año de... Entonces una fórmula pues similar a la anterior, solo que ahí nosotros escribimos directamente la fecha que ocupamos, en este caso es 0101 y 31 del 12, y le anexamos la fórmula de encontrar el año que habíamos medio comentado, toda esta que está aquí, donde nos va a extraer el año. Entonces concatenamos la fecha inicial del año con la fecha final
y le extraemos prácticamente con esta fórmula el año dentro de este criterio. Entonces así nosotros utilizamos, pues aquí en este ejemplo, que ese rótulo sea interactivo, no solo de, se puede decir, de presentación, sino que lo único que vamos a hacer es cambiar, pero recuerden que este es diferente al anterior porque aquí nosotros no vamos a escribir las fechas. Aquí están con fórmula. Lo que vamos a hacer es que si queremos un año específico, solo vamos a hacer esto. Y listo. Ya tenemos nuestro balance de comprobación, perdón, balance general, de acuerdo a como nosotros lo requerimos. Todo, ya le dimos el formato, pues claro, ustedes pueden modificar todo esto, no hay ningún problema. Yo porque pues me gusta un poco estos colores, pero lo pueden modificar. Recuerden que al no estar ningún valor, aquí donde dice colocar año específico, va a tomar el superior. En este caso es, como pueden ver, 2021. Pero si ustedes colocan manualmente, obvia eso y pues me trae esto de aquí. Entonces, eso es lo único que van a hacer. Cambiar el año, si en un caso ocupan datos reflejados en el balance general. Y pueden aquí ingresar varios años, no importa, son 3, 4 años, pero cuando ustedes necesiten, lo único que van a hacer es esto, modificar aquí y ya me va a traer esta opción. Recuerden que aquí está donde nos va a indicar si está cuadrado o no. Como hicimos aquí en el ejemplo anterior, vamos a quitarle aquí a 15. Como pueden ver, yo le quité y me dice que tengo esa diferencia. De igual manera, al final también se la coloqué. Entonces, esa opción en relación al domingo anterior, le hicimos unos leves cambios, pero bastante significativos, porque aquí ya solo trabajamos con años. Mi nombre es Itzi Alonso Cornejo y fue un placer.